Teotihuacán. La ciudad donde los hombres se convierten en dioses. Una de las ciudades más antiguas de Mesoamérica. Teotihuacán se considera uno de los centros urbanos más importantes y enigmáticos de la Mesoamérica precolombina. Actualmente se considera Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987 como lugar de valor cultural universal. ¿Por qué la Calzada de los Muertos se llama así? ¿Qué era Teotihuacán? ¿Por qué se llama así? La Pirámide del Sol. Este es el edificio que predomina la ciudad de Teotihuacán con 66 metros de altura. Esta pirámide está dedicada al dios del agua Tlaloc. Esta construcción se compone por 5 basamentos y 7 escalinatas principales en su fachada principal. Estas 7 escaleras tienen 260 escalones totales y como sabemos las culturas prehispánicas usaban estos edificios para representar algo. Aquí las escaleras probablemente se relacionan con la leyenda de los 5 soles, lo cual una era solar duraba 52 años. Y estos 52 años al multiplicarlo por los 5 soles da el total de 260. Un dato curioso es que la base de la pirámide mide un poco más que la base de la pirámide de Keops en Egipto. La base de esta pirámide mide 255 metros por lado y Keops mide 230 metros por lado. Esta pirámide originalmente tenía colores vivos, principalmente el rojo que representaba la vida, el sol y la sangre, y además esta pirámide era usada para rituales y sacrificios para los dioses y mantener el orden en la ciudad. Y en su cima había un templo que era usado en ceremonias y rituales. Actualmente el templo no existe ya que fue construido con materiales perseveros como madera y esto hizo que se deteriorara y se destruyera. En la parte principal de la pirámide hay una plaza que se le llama Plaza del Sol. Y esta está delimitada por una muralla que separaba esta zona de la Calzada de los Muertos y los conjuntos habitacionales. Pero más adelante les explicaré a más a detalle de a qué se debe estas separaciones de zonas. En cuanto a su tiempo de construcción, la Pirámide del Sol se estima que su construcción empezó entre el año 1 y 150 de nuestra era. Además, esta pirámide se alinea con la montaña detrás de ella, conociéndose como arquitectura de horizontes. Desde la pirámide de la luna se observa como la montaña y la pirámide encajan casi a la perfección, y además de lejos la montaña predomina el paisaje y dejando a la pirámide un poco pequeña, pero al acercarte la pirámide muestra su imponente altura. En 1971 por un deslizamiento abajo de la pirámide se encontró una cueva. Esta mide 100 metros de largo y esta se relaciona con rituales por su forma modificada y con una cámara en forma de 4 pétalos de flor. Y con su orientación se relaciona a 2 usos. Sugiere un uso astronómico y ritual, relacionado con el calendario de los dioses. Y además se cree que por esta cueva fue el motivo de poner la pirámide encima ya que era un lugar de culto y peregrinación antes de que se edificara. Y relacionado con las escaleras en la pirámide también se celebraba el Fuego Nuevo, que se celebraba cada 52 años y se han encontrado restos de niños sacrificados y objetos relacionados con la fertilidad que eran ofrendas a Tlaloc y al dios del fuego. Y esta pirámide, a diferencia de otras, no se han encontrado tumbas reales, sino que su función se usó principalmente de altar cósmico. La pirámide de la luna. Esta pirámide es mucho más pequeña que la pirámide del Sol, apenas mide 43 metros de alto y 130 de largo, y además desde este punto es el inicio de la Calzada de los Muertos.
Esta pirámide fue construida a base de otras pirámides como muchas construcciones mesoamericanas. Hacían una pirámide y posteriormente se ampliaba con otras capas dejando sepultadas las etapas constructivas. En esta pirámide se hicieron 7 ampliaciones. Otros ejemplos de las etapas constructivas se pueden ver en Chichén Itzá en la pirámide de Kukulcán, y en la Ciudad de México con el Templo Mayor de Tenochtitlán y Tlatelolco, ya que al estar destruido se ven las etapas constructivas. En la pirámide se puede observar una arquitectura muy característica de Teotihuacán, la cual es talud tablero. El talud es una superficie inclinada hacia adentro creando una rampa, y el tablero es un panel que se coloca sobre el talud, y este se usaba para distribuir el peso de las estructuras en pirámides y plataformas. También permitía construir en terrenos irregulares y con materiales limitados. Y aparte se podían añadir niveles sin comprometer la base. Esta pirámide está dedicada a la diosa Chalchihuitlicue, que está ligada a los ríos, canales y lagos y al agua. Y las principales razones de por qué se dice es las siguientes. Se encontró un monolito de la diosa que probablemente estaba arriba. 2. Se han encontrado ofrendas relacionadas con el agua en el centro de la pirámide y esto reforzó la creencia de la dedicación de esta pirámide. 3. El INAH encontró una cámara funeraria que sugiere un patrón de desencarnización y se relaciona con el agua. Otro dato es que se cree que la pirámide de la Luna fue el punto de partida del trazado urbano de Teotihuacán por varias razones arqueológicas, simbólicas y geológicas que han salido a la luz en estudios recientes. Uno de los estudios dice que abajo hay una cueva bajo la pirámide de la Luna que es natural. Esto sugiere que los antiguos teotihuacanos eligieron ese lugar por su conexión con el inframundo y el mito de la montaña sagrada. Y la pirámide también usa la arquitectura de horizontes, ya que el Cerro Gordo Tonantepetl atrás de la pirámide se ve igualmente su grande e imponente silueta, pero al acercarte a la pirámide su imponente forma cubre el cerro y adaptando la forma. Otro dato de estos edificios es que al aplaudir frente a la pirámide y a las del alrededor, se escucha el canto del Quetzal como en Chichén Itzá, y esto probablemente fue porque los mayas dieron un poco de su arquitectura a los teotihuacanos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y por último, ¿sabías que en el solsticio de invierno desde la pirámide se ve el último sol de invierno? En la imagen se ve como el sol se posa al final de la calzada de los muertos. Y esto simbolizaba el fin de un ciclo y renovación espiritual. A un costado de la Plaza de la Luna se encuentra otra estructura importante de Teotihuacán. El Palacio de Quetzalpapalotl. Es uno de los conjuntos arquitectónicos más emblemáticos y sofisticados de la zona arqueológica de Teotihuacán. Su nombre proviene del náhuatl Quetzali, pluma preciosa, y Papaltl, mariposa. Y aparte el nombre se toma por las esculturas que decoran sus columnas, aves mitológicas con cuerpos de mariposa. Este lugar está caracterizado por varias cosas que diré. Primeramente se cree que fue hogar de sacerdotes o gobernantes de alto rango, vinculados a rituales religiosos en los templos cercanos como la Pirámide de la Luna. 2. En el patio central de este edificio las columnas tienen relieves de animales, principalmente quetzales y mariposas, algunos con incrustaciones de obsidiana en los ojos estelares. Igualmente en el mismo patio de los jaguares, hay murales de felinos emplumados soplando caracolas, símbolos de fertilidad y poder. La estructura de esta zona se divide de esta manera. La entrada principal que se accede desde la calzada y sube es una escalinata amplia, que te conduce a una antesala con columnas talladas. Después la zona característica de este lugar, el patio central.
que como dije está rodeado por pórticos. Este espacio abierto es el corazón del palacio. Las columnas que lo circundan están decoradas con relieves de mariposas y plumas de quetzal. Después los pasillos y cámaras. Desde el patio se accede a varias cámaras interiores, posiblemente utilizadas para rituales, residencia de élites o funciones administrativas. Y los espacios complementarios. El Palacio de los Jaguares. Adyacente al palacio, este espacio contiene murales de jaguares emplumados, caracoles marinos y corazones humanos, posiblemente vinculados a Tlaloc y al simbolismo del agua y la vida. Templo de las Conchas Emplumadas. Oculto bajo el palacio, este recinto presenta murales de aves verdes asociadas al agua, reforzando el carácter ritual del complejo. Aunque muchos templos hayan perdido su color original, este sigue con restos del estucado, y se ven más en la entrada. Este palacio no solo muestra el gran estilo arquitectónico de Teotihuacán, sino que también es considerado el palacio más suntuoso de Teotihuacán, lo que lo convierte en símbolo de prestigio, sofisticación y autoridad. Al final de la Calzada de los Muertos se encuentra la Ciudadela, uno de los conjuntos arquitectónicos más imponentes del México antiguo. Rodeado por una gran plataforma cuadrangular de 400 metros por lado, albergaba hasta 100.000 personas. En su corazón se encuentra el templo de la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, famoso por sus frisos decorados con cabezas de serpiente y del dios Ipatlic y Tlaloc. Un dato es que este templo tiene 365 cabezas en la pirámide principal, equivalente a los días del año. Además, por varias investigaciones se cree que inició el culto a Quetzalcóatl se dieron las primeras muestras. En esta misma parte central de la ciudadela hubo un descubrimiento en 2003. Hubo una lluvia torrencial y por un deslizamiento hacia abajo el arqueólogo Sergio Gómez Chávez notó una grieta que no era natural. Entonces al excavar encontró un túnel sellado hace 1800 años. Mide aproximadamente 100 metros de largo. Estaba sellado con piedras y tierra, lo que nos dice que fueron los mismos teotihuacanos quienes lo taparon. Dentro se encontraron ofrendas rituales, esculturas, conchas, jade, y hasta mercurio líquido, posiblemente usado para simbolizar el inframundo. A diferencia de la cueva de la pirámide de la luna, este túnel no es natural. Este fue hecho con el propósito de representar al Mictlán, el mundo subterráneo en la cosmovisión mesoamericana. Algunos estudios sugieren que el túnel representa una matriz simbólica, donde se colocaban ofrendas como semillas, esculturas y elementos acuáticos para evocar el origen de la vida. Esta teoría se vincula con la idea de Tlalocan, el paraíso acuático, y este proyecto se llama Tlalocan porque evoca el mítico camino bajo la tierra, asociado al dios Tlaloc, señor de la lluvia, los relámpagos y la fertilidad. Y el túnel llega al centro del templo asociado como un portal ceremonial. En el Museo Nacional de Antropología y Historia de la Ciudad de México, puedes encontrar una representación de cómo pudo haber sido el templo de Quetzalcóatl a sí mismo, como los objetos rescatados en el Tlalocan. La ciudadela, como dije, está delimitada por una muralla que encierra el recinto. Sobre esta se alzan 15 pequeñas pirámides usadas probablemente para los políticos o sacerdotes para rituales. Su diseño tiene algo muy característico. Desde aquí partían las calzadas que dividían la ciudad en 4 cuadrantes. Lo que nos puede decir que los mexicas al descubrir esta ciudad se basaron de esta zona para el diseño posterior de Tenochtitlán en siglos después. Y además por la muralla se refuerza que este recinto fue de carácter político y religioso importante. Y en esta zona se documentaron 137 sacrificios humanos, posiblemente dedicados a Quetzalcóatl o como acompañantes de un gobernante fundador. Y para concluir iremos a la última sección de Teotihuacán, la zona principal que conecta todo en la ciudad, la Calzada de los Muertos. Este nombre se lo pusieron los mexicas ya que ellos pensaron que las pirámides pequeñas en todo el recinto eran tumbas, pero como sabemos esto no es cierto, y así la llamaron Miccaotli,
que significa Camino de los Muertos. Esta calzada mide 40 metros de ancho y 4 kilómetros de largo y corre de sur a norte con una inclinación de 15 grados. Esta zona fue el eje rector de la planificación urbana de Teotihuacán, dividiendo la ciudad en cuadrantes y conectando sus principales estructuras ceremoniales. En toda la calzada hay plazas hundidas mientras avanzas. Y cuando desciendes la ciudad se oculta junto con los cerros y lo único que ves es la escalinata. Y después al ascender puedes observar otra perspectiva de la ciudad, que esto tiene que ver también con la arquitectura de horizontes. E igualmente solo puedes ver el cielo, lo que te hace sentir más cerca de este. Cercano a la pirámide de la luna puedes encontrar un mural de un puma. Este era símbolo de fuerza, vigilancia y poder, y su representación en un entorno acuático. Un dato que oí en mi visita a esta zona arqueológica. Un guía explicó qué era este mural y dijo que probablemente dentro de estas partes hay más murales ocultos como este. Y con este mural se refuerza un dato de los guardianes felinos. La idea de que los felinos eran guardianes del inframundo, vinculados a montañas y cuevas. Y se cree que representaba el trayecto hacia el Mictlán, el inframundo, especialmente en dirección a la pirámide de la luna. Las parcelas a lo largo de la calzada muestran diferencias en tamaño y ornamentación, lo que podría indicar rangos sociales o funciones específicas. Y estas podrían haber sido usadas por grupos sacerdotales o élites para rituales privados. Y como dije en la pirámide del Sol, las murallas delimitaban espacios sagrados o de élite, donde solo ciertos grupos, sacerdotes, gobernantes, iniciados, podían ingresar. Y el acceso a estos recintos probablemente estaba regulado por rangos. Y las murallas funcionaban como filtros simbólicos entre lo público, la calzada, y lo privado, el templo o recinto. En la cosmovisión mesoamericana, los muros podían representar límites entre mundos, el terrenal, el celestial y el inframundo. Y la ciudad tiene una alineación muy curiosa. Esta junto a Egipto se alinean con el cinturón de Orión, Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka. Aunque no hay consenso absoluto, hay evidencia que sugiere una alineación entre estas, aún así es interesante. Y por último, en el inicio de la calzada y final de la muralla izquierda de la ciudadela se encuentra el río San Juan. Este fue modificado artificialmente por los teotihuacanos para que cruzara perpendicularmente la calzada de los muertos. Y esta acción permitió integrar el agua en el diseño axial de Teotihuacán, alineado con sus estructuras ceremoniales. Teotihuacán es mucho más que una ciudad antigua. Es un símbolo monumental de la creatividad, espiritualidad y poder urbano de Mesoamérica. Si llegaste hasta aquí puedes regalarme un like y una suscripción. Así me motivas a traer más videos del México antiguo y probablemente haya parte 2, ya que aún hay zonas en el recinto que no tocamos en este video. Y esto es todo por el video de hoy, nos vemos a la próxima. Cuídense y adiós a todos, gracias por ver el video. Buenos días, tardes y noches a todos.